Bueno, en esta mesa vamos a estar hablando de memoria y educación a distancia. Como les adelantó recién Di, estaba previsto que participara Irene Strauss de Abuelas de Plaza de Mayo, del Departamento de Educación. Ella hoy no pudo venir, le surgió un imprevisto, pero vino por la Fundación Paula, una compañera suya, a quien ahora le voy a pedir brevemente que se presente porque yo acá no tengo su información. Junto con Paula, en esta misma mesa, contamos con la presencia de Victoria Daona, del Instituto de Desarrollo Económico y Social, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de General Sarmiento y el Instituto de Desarrollo Económico y Social, magíster en Ciencias Sociales por el IDES, Universidad General Sarmiento, y licenciada en Letras por la Universidad Nacional de Tucumán. Es docente del curso virtual Poéticas de la Memoria, Narrativas, Teatralidades y Transmisión de la plataforma virtual del IDES. Y a su lado se encuentra Cristina Gómez Justo, de la Casa Ana Frank Argentina. Es abogada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en la especialidad Derecho Internacional Público y especialista en Educación y Derechos Humanos por la Universidad Pontífica Javeriana y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Actualmente coordina el Instituto de Capacitación Docente del Centro Ana Frank de Argentina. Bueno, muchas gracias. Este espacio es para ustedes. Se puede presentar Paula brevemente para que sepamos quiénes son. Bueno, muchas gracias. Paula Gittelman. Yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, magíster en Comunicación y Cultura y doctoranda en Ciencias Sociales, todo por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. También soy docente, investigadora, y en este momento me encuentro en una doble representatividad, dado que por un lado formo parte del equipo del Centro Ana Frank Argentina como miembro del instituto, y al mismo tiempo estoy acá en representación de abuelas y también del programa Educación y Memoria del Ministerio de Educación de la Nación, que conjuntamente elaboraron un curso de educación a distancia del cual les voy a hablar. Así que, bueno, esa es mi breve presentación por ahora. Comiencen como quieran. ¿Se escucha ahí bien? Más que nada por lo que es a distancia. Ahí Para estamos tomar bien. bien el sonido. Bueno, gracias por la invitación a Flaxo. Vamos a contar brevemente cómo trabajamos desde el Centro Ana Frank, el abordaje de los temas de memoria en la educación virtual, en el entorno virtual, en la educación a distancia. Sé que se estuvo discutiendo todos estos conceptos. El Instituto de Capacitación Docente del Centro Ana Frank está funcionando desde el año 2012, ¿sí? Y a partir de la creación de este espacio de reflexión para los docentes, se crearon algunas líneas de trabajo que se siguen profundizando en la actualidad, revisando, reelaborando. Y esas líneas de trabajo tienen que ver, por un lado, con trabajar las experiencias del pasado. En nuestro caso específico, nuestro tema es el tema de la Shoah, el abordaje del holocausto como experiencia límite, ¿sí?, para la humanidad. Pero ese abordaje del pasado es un abordaje que nos permita servir como, que lo podamos utilizar como un marco de reflexión para pensar el presente. ¿Sí? Nuestra apuesta es a pensar qué enseñanzas, si uno pudiera decir qué enseñanzas nos dejan esos acontecimientos, y qué de ese pasado traumático podemos tomar para poder mirar la sociedad de hoy en día. Y cuando pensamos en la sociedad de hoy en día, pensamos también en situaciones microsociales, aquellas pequeñas situaciones de la vida cotidiana que se relacionan con la violencia, con la discriminación, con la exclusión. Y ahí es donde el Centro Ana Frank pone el foco, ¿no? En mirar aquellas situaciones, ¿sí?, que podemos de alguna manera también transformar. Está esta idea de reflexión con acción, ¿sí? En qué medida nosotros podemos actuar e intervenir sobre la realidad. Y en ese sentido pensamos que el rol de los docentes, el rol docente, la capacitación docente y la posibilidad que tienen los docentes que trabajan todos los días con niños, niñas y jóvenes es un rol fundamental. Por eso nos interesa trabajar en este sentido con esa población. Para poner algunas cuestiones que nosotros pensamos,
es esto de nosotros buscamos desarrollar el pensamiento crítico, ¿sí? Por supuesto, pensar sobre los discursos y las prácticas, ¿sí? Nos interesa reflexionar sobre esas cuestiones, ¿sí? Pensamos que todo este tipo de trabajo sobre los temas de memoria y la construcción de puentes entre pasado y presente permiten también pensar la inclusión genuina de la otredad, ¿no? Y no una inclusión entre comillas, un como si, sino una reflexión profunda sobre qué significa incluir a la otredad. Hay unos fuertes contenidos éticos también en el abordaje de todos estos temas, contenidos éticos y políticos. Todo abordaje de temas de memoria significa una profundización o un posicionamiento ético y político bastante importante. Y en eso se juega el respeto por la diversidad, por la otredad, sobre la dignidad humana. Y como les decíamos, no es solo reflexión lo que buscamos con nuestros cursos de capacitación, sino que buscamos brindar herramientas para la acción, para poder intervenir concretamente en la realidad. Yo tengo... ¿Paso? Sí. Sí, no veo más. Es el más grande. Bien. Como les comentaba antes, la relevancia del rol docente, que ya lo mencioné, la reflexión para la acción. ¿No? Te ayudo yo. Sí, porque... Ahí estamos, otra más. Perdón. No, perdón, estoy mirando la mía. Sí. Como les decía, las líneas de trabajo ya se las mencioné. Una más, ¿Para atrás? Sí. Ahí. Otra más. Los temas de memoria y derechos humanos, un poco lo anticipé recién cuando lo comentaba, pero seguramente en la mesa va a salir en todo lo que vamos a plantear. Son temas complejos, siempre implican una complejidad en sí misma, ocuparse de la memoria, ¿sí? Están los posicionamientos éticos y políticos que uno debe asumir para el abordaje de estos temas. Los temas de memoria siempre movilizan sentimientos, ¿sí? Estamos hablando de temas dolorosos, de temas complejos, de experiencias límites, como les mencioné la otra vez. Estamos hablando siempre de memorias en plural. Cuando abordamos temas de memoria, la memoria uno suele decir la memoria, ¿no? Pero las memorias se ponen en juego, ¿sí? Como algunos autores señalan, la memoria en sí misma es un campo de disputas. Muchos autores hablan de campo de batalla, así como disputas sobre los sentidos del pasado, ¿sí? Los sujetos que intervienen en ese intercambio son sujetos portadores de memorias individuales, colectivas, identidades, ¿sí? Y cuando siempre abordamos los temas de memoria, tenemos una complejidad de cómo esas memorias del pasado se resignifican en el tiempo presente, ¿sí? Nosotros siempre hacemos memoria desde el presente, ¿sí? Con nuestras experiencias actuales sobre los problemas que nos ocupan, nos atraviesan como sujetos. Ahora sí. Por eso hay que tener en cuenta muchísimas cosas cuando nosotros elaboramos una propuesta que tenga que ver con el tema de la memoria, ¿sí? El tema de la memoria, ya sea en nuestro caso, pues en nuestro caso abordamos el tema del Holocausto, pero puede ser también equiparable al abordaje del tema de la última dictadura cívico-militar en Argentina. Los temas pueden generar, las formas de abordarlo, de pensarlos, pueden generar muchas resistencias. De hecho, una de las mayores dificultades que manifiestan los docentes que realizan este tipo de cursos cuentan las experiencias de resistencia al abordar estos temas. Entonces ahí el juego de pensar un curso para docentes es, bueno, qué herramientas les damos para trabajar esas resistencias, de qué modo los temas son abordables, ¿sí? Su tratamiento sí necesariamente lleva a revisar las propias prácticas, y no solo las propias prácticas como docentes, sino también las institucionales, ¿sí? Porque esos son temas donde nosotros vamos a revisar cuestiones de autoridad, los autoritarismos, las relaciones de poder, si todo eso se pone en juego en el abordaje de estos temas. Y si no tenemos una reflexión sobre la práctica y sobre los modos institucionales en general de llevar la convivencia y la vida en las aulas, bueno, es un tema que va a generar mucho choque. Después también hay un trabajo muy importante en este tema, que cuando se aborda la enseñanza de estos temas particularmente, no como los temas históricos, sino los temas didácticos, ¿sí? Propiamente didácticos de la enseñanza, es despejar algunas confusiones, ¿sí? La confusión frecuente entre los hechos y los distintos tipos de mediaciones que utilizamos para enseñar, ¿sí? Esa distinción entre también lo que son los distintos tipos de fuente y las formas de representación, ¿sí?
Y después lo otro que nos queda es cómo trazamos esos puentes con la actualidad, ¿sí? La idea de trazar los puentes no es forzar, ¿no? Sino hacer comparaciones, simples comparaciones, sino pensar en qué sentido esos temas cobran significancia en el presente, ¿sí? Porque hacer comparaciones puede ser la nada misma, ¿sí? Y a veces las cosas generalmente en el campo de las ciencias sociales es muy difícil de compararlas, pero sí poder buscar situaciones, generar actividades que nos permitan pensar en cómo favorecer esos puentes entre pasado y presente. A ver, estamos viendo. ¿Sí? A ver. Sí, me pasé una que no la dije, pero no importa. Bueno. No importa, se entendió, ¿no? Lo que tenemos que pensar después, una de las preguntas que nos propusieron acá desde el equipo de Flaxo, es un poco contar cómo se arman las propuestas, ¿sí? Cómo nosotros decidimos armar un curso que lo que supone es que nosotros tenemos que hacer un fuerte trabajo de recorte, ¿sí? De poner este enfoque en juego, de tomar algunas decisiones, de plantear algunos objetivos y decir qué vamos a tomar de este pasado y cómo vamos a construir nuestra propuesta de abordaje desde la Casa Ana Frank, ¿sí? Nosotros abordamos el tema, los cursos que son específicamente de memoria, que es uno de los cursos que tenemos porque los otros se ocupan de los temas de violencia y discriminación. Nosotros abordamos el tema del Holocausto a través de la historia de Ana Frank, ¿sí? En el nudo de nuestro desarrollo, de la narración que hacemos acerca de ese pasado que vamos a abordar, está la figura de Ana Frank, ¿sí? Su historia de vida, y a través del desarrollo de pensar esa situación particular, individual, familiar, nosotros pensamos un proceso social a gran escala, ¿sí? Y nosotros lo que buscamos es generar una unidad de sentido con cada una de las clases, ¿sí? Podríamos llamarla módulos, podríamos buscarle otros nombres. Nosotros nos gusta llamarlos clases, nos gusta esa idea porque nosotros queremos que cada una de las clases es un espacio de encuentro, como escuchábamos que decíamos en la mesa anterior, es un espacio de encuentro donde partimos de un material, de un disparador, de algunos problemas, de algunas ideas para generar un intercambio con nuestros colegas. En general buscamos generar algunas preguntas, tratamos de algunas responderlas, otras dejarlas abiertas. Siempre partimos o tenemos un marco teórico que nos sirva de plataforma para generar el intercambio. Trabajamos mucho con ejemplos, también preguntas que en la clase intentan dar lugar a procesos metacognitivos, ¿sí? Propios, que cada uno de los cursantes pueda hacer sus propias reflexiones, que esas propias reflexiones después se ponen en juego en los espacios de intercambio, y propuestas de actividad que buscan generar un intercambio horizontal. Un poco lo que se decía anteriormente, ¿sí? El intercambio tiene que ser un intercambio que parte de una plataforma, de una base, de un marco, de una pregunta, y a partir de nosotros intercambiamos de manera horizontal con nuestros colegas, ¿sí? Ahí pensamos que se da el aprendizaje. Y luego, sí, siempre tratamos de buscar herramientas para el aula. La mayoría de nuestros cursos están dirigidos a docentes del nivel primario y secundario. Un poco acá va a sonar a lo que estuvimos escuchando hace un ratito. Nosotros también creemos en la figura de ese tutor especializado, ¿sí? En educación a distancia y también en los contenidos que se van a trabajar. Esto que decía la colega que estuvo anteriormente de no sabemos por ahí bien qué saber específicamente tiene la persona que está detrás del otro lado de la pantalla, pero sí esperamos que tengan un conocimiento especializado, ¿sí? Porque nos interesa recibir algo de eso y poder intercambiar en ese sentido. Y sí, una persona que esté formada, que sepa trabajar la educación a distancia y cuál es el rol del tutor. Nosotros creemos que el rol del tutor es fundamental, más allá de la producción de contenidos que debe ser de calidad, debe estar pensada con un destinatario concreto, debe ser seria, debe tener propósitos claros, ¿sí? Todo eso que ustedes se pueden imaginar. Es muy importante el rol del tutor porque nosotros centramos la propuesta en el intercambio. En los temas de memoria creo que se hace especialmente interesante que esto ocurra, porque los temas de memoria, como dije al principio, son temas muy conflictivos, ¿sí? Donde se pone en lugar muchísimas discusiones, disputas, modos de ver y sentir
experiencias muy complejas que tocan a los sujetos de distinta manera. Entonces, el modo en que cada uno de los cursantes recibe esos contenidos es muy importante poder tenerlo en consideración. También el intercambio nos permite saber los contenidos y los saberes propios de los yo sigo hablando y vos pasás, me vas siguiendo. Los propios de los cursantes, ¿sí? Y también nos importan mucho las intervenciones de los tutores, cómo los tutores van recuperando, ¿sí? Cómo van recuperando las intervenciones de cada una de las personas, y en esto se juega un poco lo que veíamos antes, esta lectura, ¿sí? Esta lectura atenta del tutor, el tono enunciativo, que sí, por supuesto, tiene que ser un tono amable, claro, sí, pero no es una red social el espacio de la clase, sino que es un espacio de intercambio donde también tiene que haber un encuadre formal y académico de qué se dice. Por eso se busca que no descuidar el rigor de los recursos, sí, que se utilizan también, qué tipo de fuentes son, si son fuentes documentales, históricas, todo se pone en contexto. Y un poco para cerrar, nos gustaría compartir con ustedes una intervención de una de nuestras cursantes, que en esto que a nosotros nos importa tanto desde el Centro Ana Frank, que es cómo conectamos ese pasado traumático, doloroso, esa experiencia límite con los puentes que tenemos que trazar para construir una convivencia digna, inclusiva y respetuosa a la diversidad en el presente. Les leo porque me parece que es la mejor manera de transmitirlo. Esto lo hace este comentario en referencia a una línea de tiempo sobre la vida de Ana Frank, ¿sí? y del Holocausto. La docente dice así: es una línea de tiempo muy detallada. Algunas imágenes e información conocía y otras no. Coincido con lo expresado por mis compañeros sobre el horror vivido. Elijo la foto de Ana, con sus 3 amigas en 1941, disfrutando de la libertad, o su sonrisa en la foto de 1942. Ellas hacen que uno pueda reflexionar más aún sobre los acontecimientos pasados. Leyendo las palabras de su padre, lo importante es lo que todavía podemos hacer. Pienso qué fuerza tuvo a pesar de sus vivencias y qué palabras llenas de esperanza nos deja. Lo relaciono con lo que a veces escucho decir sobre algunos niños. No hay caso, está perdido. ¿O qué vamos a hacer con el entorno en el que vive? Cuando tienen los alumnos problemas de aprendizaje o de conducta. Y sí, podemos hacer mucho. Lo primero, no discriminarlo, detenerse a escuchar, pensar que siempre lo podemos ayudar. Solo hay que buscar la manera de darle apoyo, pensar en Ana. Y bueno, un poco esta intervención muy reciente de una alumna que participa del curso de memoria, que se llama Enseñanza al Holocausto, Desafíos en el Presente, sintetiza la idea que queremos transmitir desde el Centro Ana Frank, en cómo podemos pensar en nuestros desafíos sobre discriminación y exclusión y violencia en la actualidad a través de una historia específica. Bueno, les agradecemos mucho. ¿Viste también Ana? Sí, pero prefiero. Prefiero. Sí, porque como estoy con el. Bueno. Muchas gracias. Bueno, hay algunas cuestiones sobre las que acaba de hacer referencia Cristina, sobre las cuales no voy a redundar, pero sí me parecía interesante mencionar que compartimos un marco común en relación con tener al acontecimiento de la Shoah en tanto acontecimiento límite y que conecta con algo difícil, que nos liga con lo inenseñable, y como acontecimiento paradigmático del siglo XX que nos deja un montón de legados para seguir pensando en acontecimientos que se enmarcan dentro de lo que se ha denominado prácticas sociales genocidas, que nos conectan con las temáticas del pasado reciente argentino, o en este caso, con una de las temáticas en particular, que como les comentaba es una temática elaborada de un curso en particular denominado Memoria e Identidad, elaborado en conjunto con Abuelas de Plaza de Mayo y el Programa de Educación y Memoria del Ministerio de Educación de la Nación. Estos cursos
este curso en particular dialoga con otros, en todo caso si después hay tiempo haré mención a ellos, pero es un conjunto de cursos que recuperan estas temáticas, de nuevo, como se ha mencionado, como un tema que sigue teniendo impacto en el presente, no como un tema del pasado que recuperamos como un acontecimiento histórico cerrado en sí mismo, sino que necesariamente tiene sus efectos concretos en los sujetos y en las comunidades en la actualidad. Y en relación con esto que comentaba Cristina respecto de esta complejidad de los temas vinculados con la memoria, con la identidad, que son temas delicados y dolorosos, todas estas características, el dolor, la complejidad, no son características que hagan que esos temas uno dijera, bueno, porque tienen estas características deberían quedar por fuera, sino todo lo contrario. En todo caso, el desafío cotidiano es cómo hacerlo, cuándo empezar, qué recortes hacer, qué enseñar y en todo caso el cómo, cuáles son esas estrategias. Pero no pensar que por delicado y doloroso justamente eso debe quedar por fuera. Eso como primera cuestión. Y en relación con, quería recuperar, como decíamos, comparto por supuesto que estos temas exigen un posicionamiento ético, político y involucran necesariamente el tema de la responsabilidad, las memorias en plural, la necesidad de interpelar a esos docentes para repensar esas propias prácticas. Todo eso es un marco común. Simplemente quisiera agregar, en relación con el dispositivo que permite la virtualidad, es que en ese sentido, creo que ha sido trabajado también en las mesas anteriores, la virtualidad acá nosotros la vemos como una potencia, un dispositivo con una potencia que frente a esta dificultad nos permite una distancia, muchas veces inclusive por la periodicidad con la que se publican las clases, por los tiempos de distanciamiento que permiten, que nos habilitan y nos habilitan a una respuesta pausada, detenida, que inclusive los propios cursantes pueden volver, o sea, o por lo menos lo propiciamos justamente este intercambio, que no sea una clase magistral, sino que los espacios de los foros de intercambio o las distintas actividades donde se fomenta la lectura entre colegas, permiten estos tiempos pausados y que la virtualidad en ese sentido no vendría a ser la desventaja, como ese espacio de anonimato, donde hay una cuestión de distanciamiento, sino todo lo contrario, donde la presencia del tutor, con las características que recién se mencionaban, en relación con el rigor, en relación con el tipo de posición, de tipo de enunciación construida, o sea, esa cordialidad, ese acercamiento, pero al mismo tiempo recuperando ese rigor. Es decir, esto no es el espacio del café, digamos, se busca que sea un ámbito amable, cordial, inclusive hospitalario, pero que al mismo tiempo no deja de ser una instancia de formación. Entonces, ese equilibrio entre ese tutor que debe tener un conocimiento muy profundo de los conocimientos, pero que al mismo tiempo debe tener una flexibilidad y un conocimiento muy, muy profundo respecto de esas dinámicas de intervención que no son uno a uno, no es alguien comenta algo y voy y le respondo, sino que justamente recupera esos nombres, esas intervenciones, hace que esos colegas que están cursando en esa instancia, que muchas veces podrían ser pares también, no necesariamente se construye desde una relación de asimetría, se sientan interpelados, se sientan recuperados, se sientan leídos, y en ese seguimiento constante también la virtualidad nos da muchas ventajas. Por eso, sin redundar en lo otro, sí quería mencionar respecto de esta potencia que estos cursos también nos habilitan, ¿no? Esta propuesta que les comentaba respecto de temas de memoria e identidad es un curso pensado, los destinatarios son docentes de nivel primario, pero muchas de las cosas que voy a comentar también podrían extrapolarse a otros cursos con otros perfiles, ¿no? Como decíamos, este curso se enmarca dentro de lo que se ha denominado la pedagogía de la memoria, que tiene que ver con cómo generar preguntas, interrogantes, problematizaciones, pensamiento crítico que incluya
justamente, o que refuerce el contenido democrático en las escuelas. Como decíamos, pensando todos estos temas en relación con su impacto en el presente. Y en ese sentido nosotros creemos mucho en la potencia del rol docente. Muchas veces, o sea, se han realizado encuestas, estudios que demuestran que muchas veces los estudiantes se encuentran por primera vez con temas relativos a la memoria o al pasado reciente argentino en la escuela. Eso no significa que no sean tratados en sus casas, ¿no? Pero la escuela aparece el ámbito educativo como con un rol prioritario en relación con la transmisión y con el legado de estas temáticas tan, como decíamos, sensibles pero necesarias. En relación con, por eso quería compartir algunas cuestiones que más allá, después voy a mínimamente mencionar los contenidos de las clases, pero sí me parecía interesante también contar un poquito de la antesala, de los criterios con los cuales se fue pensando y se fueron gestando, en este caso, este curso, ¿no? Las clases también buscan reponer, como dijimos, un estado de la cuestión, materiales y actividades, pero pensamos a estas clases justamente como materiales abiertos, no como materiales cerrados que buscan quedarse, digamos, con una construcción endogámica del conocimiento, sino que justamente apuntan a esta revisión de las prácticas áulicas e institucionales y las propias representaciones, ¿no? Porque muchas veces, como se mencionó, estos temas generan resistencias. Y los actores que presentan esas resistencias y esos temores pueden ser tanto los propios docentes, como también las familias, como las instituciones en sí mismas. Entonces, este curso buscaba dar herramientas, hacer un paneo por distintos temas a nivel del contenido, a nivel conceptual, pero al mismo tiempo brindar herramientas para vencer esas resistencias, para que también esos docentes que se encontraban ante una situación de temor o algún obstáculo, tuvieran el modo de decir, bueno, a ver, tenemos este respaldo que nos ampara, este respaldo conceptual y este respaldo también normativo. Yo ahora no los voy a aburrir, pero hay digamos, en la primera de las clases, nosotros nos parece muy importante hacer un raconto por la normativa que va desde la Convención Nacional sobre los Derechos del Niño, la Ley de Educación Nacional, los núcleos de aprendizaje prioritarios, la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, donde en cada uno de los diferentes artículos se menciona, inclusive este curso es para nivel primario, pero cómo hasta desde nivel inicial temas vinculados a la memoria o al pasado reciente argentino deben ser incluidos en la currícula. Es decir, esto es interesante porque cuando llamamos en las actividades a revisar las propias prácticas, muchas veces nos encontramos que, digamos, lo que comparten los colegas que están cursando, digamos, valga la redundancia, el curso, mencionan que sí, trabajan tal tema vinculado con la memoria, pero es una actividad ligada a X efeméride, ¿sí? Ya sea la del 24 de marzo o la del 22 de octubre, el Día Nacional del Derecho a la Identidad, o sea, un hecho aislado, focalizado hasta la voluntad de un docente que trabaja en determinada asignatura y le pone el cuerpo a esas cuestiones, pero es interesante cuando en algunas de las actividades, digamos, invitamos a los docentes que están haciendo el curso a volver a los diseños curriculares y ver cómo eso, digamos, que en realidad está contemplado en la normativa y que da cuenta de un acuerdo muy sólido y que se viene respetando por suerte hace muchísimos años, se encuentran que en los diseños curriculares por ahí las jurisdicciones hay sutilezas, matices y también omisiones. Y de la omisión también, por supuesto, o sea, el silencio significa, la omisión también, con lo cual ese silencio también muchas veces termina deviniendo en un material o en un elemento digamos, para reflexionar al respecto, porque ¿por qué no se incluye o por qué se incluye muy indirectamente o muy solapadamente? Entonces, como decíamos, es una herida abierta, probablemente nos encontremos con que haya nietos o nietas que aún no conocen su historia, que están privados de su derecho a la identidad y que por ahí están transitando en las aulas. Entonces, sabemos que es una disputa que sigue respecto de los modos de nombrar lo que sucedió, de interpretar lo que sucedió, pero que justamente
buscamos que con estos cursos los docentes tengan esas formas de abordar estas temáticas y que al mismo tiempo en este curso de alguna manera se acerquen a toda la trayectoria, a toda la historia de abuelas, ¿no? Entonces, como les decía, en las actividades buscamos mucho de volver a los materiales, volver a cosas sencillas, pero que por ahí parecen sencillas o menores, pero que en realidad terminan siendo muy significativas, como por ejemplo, volver a la Constitución Nacional, volver a cualquier convención que permita dar cuenta del posicionamiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, y que entonces frente a las resistencias de, bueno, este es un tema complejo, no sabría cómo hacerlo, confiar en que hay muchas herramientas que nosotros brindamos, digo, ahora no las voy a poder reponer todas, para tener abordajes que permitan que no caigamos en un shock emocional, que en realidad termine obturando cualquier posibilidad de un pensamiento crítico, sino herramientas por ahí que van desde la narración, del trabajo con cuentos. La cuarta clase está dedicada al vínculo, al vínculo entre literatura y memoria, previo raconto de la situación de la censura en el plano educativo y cultural durante la última dictadura cívico-militar. Entonces, a partir de ese lugar de decir, bueno, todo esto se prohibió, ¿por qué se prohibió? ¿Cuáles fueron los argumentos a través de los cuales se prohibieron? Bueno, volver, por ejemplo, a recuperar esas narrativas, esos cuentos, esas herramientas literarias, que por ahí son materiales que no conectan desde el lugar del dolor, pero sí son modos de restituir vínculos que fueron cercenados y pretendidamente destruidos, ¿no? Entonces, como les decía, y como para ir cerrando, nos interesa mucho tener en cuenta este vínculo intergeneracional, donde por ahí estos temas vinculados al pasado reciente argentino, para las nuevas generaciones, pueden ser vistos como temas, como les decía, en el pasado, cerrados, y nos interesa volver a trazar esa mirada que permita, digamos, estar alerta frente a las injusticias de hoy en día, no solamente en aquello tan terrible que ocurrió hace X, ¿no? Ya sean los 40 y pico de años, o la Shoah. Y otra cosa que tuvimos en cuenta a la hora de armar este curso y los otros es la mirada, la dimensión local de la memoria. También teniendo en cuenta que los recuerdos, las representaciones todas esas memorias plurales a las que se hizo mención, no son iguales en todas las localidades, en todas las provincias. Entonces esta dimensión fragmentaria, y que, recordemos, este curso es un curso gratuito, federal, que permite justamente esa recuperación de todas esas trayectorias también locales, y eso es algo que tampoco debemos descuidar en esta, justamente, no querer homogeneizar la memoria, también debemos tener en cuenta esas cuestiones. Y como decíamos, cuando volvemos respecto de las mediaciones, trabajamos con recursos que trabajan en el plano ficcional, que trabajan en el plano literario o algún recurso pictórico. Todos esos recursos que son mediaciones nos vuelven a poner, digamos, en el escenario los problemas de la representación, que justamente, digamos, de nuevo, no vamos a ahondar acá, pero que hablan de que siempre hay un núcleo irrepresentable, pero no por ello dejamos de intentar recuperar esas dimensiones. Así que bueno, como les decía, pasamos por el tema de la pedagogía de la memoria, por las características del terrorismo de Estado, incluyendo menciones a su dimensión civil, y nos detenemos especialmente en el tema de la identidad, en la historia de abuelas, en la identidad como una categoría relacional y mutable, la importancia de señalar el delito, la apropiación como delito, y la importancia de la restitución, entre otras cuestiones, a partir del trabajo con testimonios y con los archivos. Pero bueno, básicamente, a través de todo esto que estábamos mencionando, me parece que tenemos en común esta necesidad de brindar herramientas para la acción, para la reflexión, para la reflexión sobre las propias prácticas y la reflexión para la acción en el presente.
Todo esto, bueno, si queremos un mundo más justo, inclusivo e igualitario. Doy la palabra. Bueno, hola. Agradezco a Melissa Ortner, que fue quien me invitó y no pudo venir, y también a todo el equipo que armó esta jornada impresionante. Bueno, contarles un poco antes de empezar a hablar sobre el curso por el que fui convocada. Me gustaría presentarles el campus virtual de IDES, que es un campus nuevo, está en funcionamiento desde el año 2015 y que tiene IDES es como una institución académica de fines de los años 60, casi hermana de Flaxo, comparten muchas cosas, pero a nosotros nos costó mucho más entrar en el mundo de la educación a distancia. ¿Quieres decirme la URL? Así la vemos. ides.org.ar. Perfecto. Así que bueno, es un campus muy nuevo que tiene 3 años en línea y que comenzó con 2 cursos virtuales y que ahora y que ahora tiene este año logramos concretar 12, así que estamos contentísimos. Además de contarles esto de la trayectoria de IDES, decirles que nos costó mucho que los investigadores de la casa armen propuestas virtuales por la complejidad que supone para académicos de prestigio con mucho recorrido en sus áreas específicas pensar la virtualidad. Entonces son los investigadores más jóvenes los que llevan adelante las propuestas y los investigadores históricos de IDES participan de algunos cursos, pero no dirigen ni coordinan, ¿no? Así que bueno, eso como una particularidad. Dentro del campus virtual de IDES ahí está, sí. Ese es el curso que estamos dando ahora sobre memoria, pero desde el año 2017 el núcleo de estudios sobre memoria de IDES, que es un núcleo de estudios sobre memoria pionero en la temática, es un núcleo que se formó entre 2002 y 2003, dirigido por Elizabeth Chelin, que es una de las referentes del campo de estudios sobre memoria, no solo en Argentina, sino a nivel Latinoamérica y muy reconocida también internacionalmente. El Núcleo de Estudios de Memoria da desde el año 2017 un curso que se llama Introducción a los Estudios sobre Memoria, Problemas, Perspectivas y Debates. Es un curso donde participan Elizabeth Chelin, Marina Franco, Valentina Salvi, Claudia Fell, Luciana Messina y Laura Mombello, y las nombro porque todas son intelectuales referentes en el campo de estudios sobre memoria, ¿no? Y quiero decirles que el curso que da el núcleo es como el curso vedette dentro del campus virtual, porque es un curso que completa su máximo de inscripciones muy rápidamente, así que bueno, en ese marco, proponer otra propuesta sobre estudios de memoria dentro de ese campus virtual es siempre un poco atemorizante, ¿no? En este sentido, sí, a diferencia de lo que hablaron, de las experiencias que hablaron las chicas, lo que el campus virtual de IDES tiene para ofrecer, o lo que queremos ofrecer, es el sello de excelencia académica, ¿no? Entonces, es algo como un estándar alto, pero ¿qué es lo que sabemos hacer, ¿no? Somos, la gente que trabaja en IDES es investigadora, es docente universitaria, y los cursos que se dan son cursos de nivel de posgrado, ¿no? Entonces, bueno, partimos de una base distinta a la de las chicas, porque las personas que llegan a inscribirse en estos cursos son personas que tienen estudios universitarios completos, incluso estudios de posgrado completo, y que conocen profundamente el campo, en este caso, de estudios sobre memoria, ¿no? En ese marco estamos dando ahora, en este momento, está finalizando el curso Poéticas de la Memoria, Narrativas, Teatralidades y Transmisión, que es un curso que dirige la doctora Rosana Nofal de la Universidad Nacional de Tucumán y que coordino yo como representante de IDES. Y ahí la primera posibilidad, y me gustó esto que dijo Paula, de pensar la virtualidad como una potencia o una posibilidad, la primera posibilidad que nos brindó a nosotros la virtualidad fue armar este curso con docentes que están radicando en distintos lugares, ¿no? Ya desde el vamos es una propuesta que se piensa
en la virtualidad, ¿no? Y bueno, el curso lo dirige Roxana Nofal y participamos otros docentes, todos doctores en literatura, teatro, ciencias sociales, que fuimos dirigidos en nuestras investigaciones de posgrado por Roxana Nofal. Entonces, digo, temas que se vinieron pensando acá, como lo afectivo, digo, y la virtualidad, son cosas que están en el centro, digamos, de la propuesta, y que uno no sabe bien cómo logran transmitirse hacia los participantes, ¿no? Los participantes de este curso, que es la primera vez que lo damos, pero lo vamos a volver a dar el primer cuatrimestre del año que viene, son no solo de distintas provincias de Argentina, sino de otros países, principalmente del Cono Sur. Y algo que nos sirvió a nosotros mucho para empezar a hablar sobre poéticas de la memoria fue presentarnos, pero presentarnos no desde lo académico, desde lo que somos, sino desde cómo llegamos al tema, qué es lo que nos interesa, qué nos interpela y qué es lo que vamos a proponer, ¿no? Y lo que proponemos nosotros en el curso es principalmente una dinámica de trabajo grupal, porque este equipo de trabajo tiene 10 años de trabajo conjunto previo. Entonces, lo que damos en cada una de las clases, y me gusta esta idea de Cristina de pensar como clases y no como módulos, son resultados de investigaciones que ya fueron probadas. Y en ese sentido, si bien reconstruimos todo lo que supone el campo de estudios de memoria, y ahí no podemos dejar de pensar en el marco teórico que sostiene estos estudios de memoria, digo, Elizabeth Schelin, Emilio Krenzel, pero también Walter Benjamin, Paul Ricoeur, pero a partir de ahí incorporar conceptos nuevos que nos permiten a nosotros pensar la idea de poética, la idea de subjetividad y la idea de transmisión, de cómo transmitimos estas narraciones de memoria. Porque nuestro curso es un curso sobre narrativas, sobre literatura, sobre teatro. Es un curso que está dividido en 4 módulos de 2 clases cada módulo, en donde abordamos narrativa testimonial, que es como la producción más abundante que hubo en Argentina post dictadura, para dar cuenta de lo que fue el terrorismo de Estado, ¿no? Pero también trabajamos narrativa argentina reciente, dándole especial énfasis a la literatura producida por hijos e hijas de desaparecidos. También trabajamos la literatura infantil y la abordamos desde María Elena Walsh en adelante, porque algo que sostenemos a lo largo de las clases es que, si bien la literatura infantil siempre aparece como un género menor, es un género que constantemente está provocando y disrupcionando, iba a decir, pero no, haciendo una disrupción en el campo en términos de memoria. Y ahí es importante el trabajo que hacen las chicas con formación docente, ¿no? Porque por lo general la literatura infantil siempre queda en las aulas, ¿no? Y bueno, es una herramienta clave para transmitir y para formar, no solo formarnos en el conocimiento de nuestro pasado, sino también para formar lectores atentos a los que están leyendo, ¿no? Y el último módulo de nuestro curso es sobre teatro. Y cuando digo teatro no digo solo obras de teatro, sino todo lo que supone la teatralidad de pensar las disputas que se dan en Argentina, principalmente en torno a memoria, ¿no? En el espacio público, pero también en otros espacios, ¿no? Entonces, pensar la teatralidad como un concepto más amplio que nos permite a nosotros entender lo clave que es, pienso en Argentina, pero también pienso en el Cono Sur, en abordar estas temáticas sobre memoria, ¿no? En cuanto a cómo están previstos los intercambios, yo me doy vuelta, pero no traje ningún. En cuanto a cómo están previstos los intercambios, y ya cierro, pensamos
por supuesto, foros, preguntas, material multimedia que puedan consultar los participantes, pero algo que nos resultó a nosotros muy importante para involucrar esto que venimos hablando de los sentimientos es pensar dos tipos de consignas. Unas consignas que den cuenta de ese contenido teórico que se despliega en cada clase, pero también dar cuenta de una consigna más provocativa en torno a una escritura poética o de la subjetividad. Entonces, cada vez que cerramos alguna clase, proponemos este doble juego, ¿no? Por un lado, una reflexión en torno al contenido, pero también, por otro lado, una reflexión en torno a lo subjetivo que ese contenido provoca. Bueno, y termino ahí porque ya estamos muy cortos de tiempo. Así que bueno, muchas gracias.